gira il mondo, gira nel spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Siguiendo con el programa, ahora invitamos al doctor Daniel Mercado Sandi, integrante de la Orden Jesuita, doctor en bioética y docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Aplausos, por favor. Voy a tener el atrevimiento de invadir terreno ajeno. Y aquí, en medio de humanistas, literatos, educadores, comenzaré con literatura. Citaré un pasaje en que el emperador Adriano, el dueño absoluto del mundo en el siglo II, cuenta la experiencia de estar enfermo y de ser paciente. Dice Adriano: querido Marco, he ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico. Y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Qué difícil es seguir siendo un hombre ante un médico. Qué difícil es seguir siendo persona ante un médico. Soy Daniel Mercado, jesuita médico, me dedico a la bioética. No soy doctor en bioética, tengo un humilde máster en bioética. Y en estos minutos intentaré responder a la pregunta de ¿por qué es tan difícil seguir siendo persona delante de un médico? Considero que en la medicina podemos encontrar suficientes datos y manifestaciones que indican un agotamiento del modelo de medicina vigente. Existen signos y síntomas que apuntan a una insuficiencia del modo de concebir el ejercicio médico. Es decir, estamos frente a una crisis que exige un cambio de paradigma en la medicina. Podríamos partir de preguntarnos si la medicina es ciencia o es arte. Una pregunta que a lo largo de la historia de la medicina, que en la mayor parte de la historia de la medicina, cualquier médico respondería que es lo uno y lo otro, que no es posible plantear la disyuntiva, que la medicina es tanto ciencia como arte. En cambio, hoy esa pregunta a los médicos nos resulta muy problemática. Porque vivimos en un momento de desarrollo del conocimiento cuando el monopolio de la ciencia es impresionante. Todo lo que no sea ciencia y no tenga además aplicación práctica es tildado de superfluo e innecesario. En 2013, Nuccio Ordine publicó un libro magnífico, La utilidad de lo inútil, donde va demostrando magistralmente cómo lo inútil, lo gratuito, tiene una fuerza generadora que no se limita al beneficio inmediato al que nos han acostumbrado una ciencia y una técnica malentendidas. Esta ciencia y técnica distorsionadas constituyen un fenómeno que Ordine llama la prostitución de la sabiduría. En la segunda parte del libro, por si les interesa, habla de la universidad como empresa y el estudiante como cliente. Quizás les puede interesar. La llegada de la modernidad y con ella el progresivo desarrollo de la ciencia que hoy conocemos, trajo consigo un fenómeno de matematización de la realidad. Todo puede ser medido, todo puede ser pesado, todo puede ser representado numéricamente y con relaciones matemáticas. Esta fuerza arrolladora de la ciencia le llegó a la medicina y la hizo progresar enormemente. Pero cuando la medicina decidió someterse dócilmente a la ciencia, cuando la medicina quiso ser solo ciencia, adoptó un paradigma cientificista y terminó por matematizar al paciente.
Así el paciente ha terminado siendo un número, no solamente un número de cama y un número de historia clínica, sino que él mismo es un conjunto de datos numéricos. Nivel plasmático de colesterol, número de glóbulos rojos, nivel de hemoglobina, capacidad respiratoria, fracción de eyección, presión arterial, datos. Subida al carro de la ciencia, la medicina se olvidó de la multidimensionalidad de la persona y se ocupó solo de lo físico, solo de lo biológico. Consiguió reducir al ser humano en aras de eficiencia a una sola dimensión. Es tan difícil seguir siendo persona delante de un médico porque los médicos nos hemos preparado a ver en los pacientes un conjunto de datos, de variables a ser manejadas. No hemos aprendido a ver personas. Sin embargo, la ciencia en la medicina y su pretendida omnipotencia se ha visto cuestionada. Y citaré dos hechos: el nacimiento de la bioética y los cuestionamientos a la medicina basada en la evidencia. En la segunda mitad del siglo XX, los avances biomédicos fueron vertiginosos y abrumadores. Piensen en ese aluvión de cambios: antibióticos, insulina, respiradores, cirugía cerebral, trasplantes del riñón, descubrimiento del ADN, fertilización in vitro, descubrimiento de la insulina. Con razón decía Laín Entralgo que la medicina había avanzado en 25 años más que en los 25 siglos previos. En 1960, en Estados Unidos, se consiguió que los pacientes con insuficiencia renal pudieran ser conectados, desconectados y vueltos a conectar a una máquina de diálisis, lo que significa una esperanza de vida mucho más amplia para un paciente que de otra manera va a morir inevitablemente. Pero el hospital donde esto se desarrolló tenía solamente capacidad para 9 pacientes. Y las solicitudes de diálisis iban en aumento. Fue una de las primeras veces que los médicos se tuvieron que enfrentar a la decisión de a quién asignan diálisis y a quién se la niegan. Tenían que decidir quién vive y quién muere. En esa circunstancia quedó patente que solamente la medicina como ciencia, solamente desde la ciencia no tenemos la respuesta, que tenemos que acudir a otras disciplinas para encontrar alguna respuesta. Como ese ejemplo hay muchos otros: los trasplantes de órganos, los niños probeta, la posibilidad de la manipulación genética. El hecho es que ese conjunto de desafíos hizo que naciera la disciplina de la bioética hacia los años 70 del pasado siglo, buscando orientar las decisiones morales que exigían los avances científicos biomédicos. Bioética, como lo explicaba el doctor Elío, es un neologismo acuñado por Van Rensselaer-Potter, significa ética de la vida. Y en el planteamiento de Van Rensselaer-Potter, como lo decía, y lo voy a pasar por eso más rápido, si las humanidades y la ciencia siguen viviendo una a la espalda de la otra, si no empiezan a dialogar, a interactuar, a interpelarse mutuamente, nuestra especie no tiene futuro. El puente hacia el futuro de la especie humana depende de que las ciencias y las humanidades dialoguen. La bioética, de forma resumida, es diálogo multidisciplinar, diálogo transdisciplinar. Los problemas complejos exigen respuestas complejas y profundas. No es posible para la medicina sola, ni para el derecho solo, ni para la filosofía sola conseguir esas respuestas. Se necesita abordar los problemas de las personas desde muchas dimensiones. Ninguna disciplina puede estar excluida. Todas pueden tener una palabra. Este abordaje se hace además de forma dialogada, en diálogo. Aquellos que lo tienen todo claro, aquellos que no tienen duda, aquellos que tienen la respuesta, no son bienvenidos en la bioética. Se necesita la capacidad de escuchar, de deliberar, de contrastar y buscar sinceramente la mejor respuesta posible, a sabiendas que esa respuesta es siempre provisional,
no es absoluta ni sempiterna. En este encuentro de la medicina con sus límites, este encuentro cara a cara de la medicina con sus límites, es, yo creo, la manifestación más precoz del agotamiento del actual paradigma de la medicina. Un segundo hecho que llama la atención respecto a esta insuficiencia del modelo médico es lo que está sucediendo con la medicina basada en la evidencia. El perfeccionamiento de la investigación científica biomédica permitió el desarrollo de una sistematización que permite fundamentar toda la práctica clínica en la evidencia médica, en la validación científica. Se desarrollaron protocolos que aplicaban estos conocimientos para el manejo de diversas patologías. Y hoy en día la medicina basada en la evidencia es el parámetro de la calidad de atención en salud. Pero la medicina basada en la evidencia ha empezado a mostrar problemas. La evidencia no siempre es confiable. Grandes fraudes con la evidencia han llamado la atención acerca de esa confianza irrestricta que teníamos en la investigación médica. Citaremos el caso del Celecoxib, un antiinflamatorio aprobado, presentado con sendas investigaciones científicas, que tuvo que ser retirado del mercado por los severos trastornos cardiovasculares que llegaban inclusive a producir la muerte de los pacientes. Y este medicamento estaba respaldado por investigaciones científicas. Investigaciones de las que se había ocultado los efectos secundarios adversos en aras de comercializarlo. La ciencia fue dejada de un lado, la evidencia fue dejada de un lado y se optó por ocultar aquello que podía resultar adverso. No es que la evidencia sea mala, no es que la evidencia sea mala por sí misma, es que la evidencia, nos hemos olvidado de esto, la evidencia la generan personas, la aplican personas. La investigación es una decisión. Decides qué estudiar, qué investigar, cómo investigar y cuándo investigar. Y al decidir qué es lo que investigas, estás sometido a una red de intereses, de prejuicios, de valores. Los investigadores no están envueltos en una nube de objetividad y neutralidad como semidioses cientificistas. Son seres humanos de carne y hueso. En resumen, la evidencia termina siendo una cuestión de personas, las que generan la evidencia y las que aplican la evidencia. Un dato más casi anecdótico. ¿Qué pasa cuando los médicos entran en huelga? ¿Qué pasa con la salud de la gente cuando los médicos hacen huelga? Los médicos hacen huelga, obviamente que la salud de los ciudadanos se empeora, naturalmente. Eso es lo que esperaríamos todos. Pero resulta que la mortalidad general baja. En Israel, en el año 2000, una huelga prolongada de los médicos demostró que la mortalidad general bajaba en el 45%. Y hay un estudio que se hizo revisando varios otros estudios y que esperaban demostrar esto que todos nosotros esperaríamos. Y es que cuando los médicos hacen huelga, la gente se muere más. Y en todos esos casos demostraron que la gente se muere menos. Si el paradigma de la medicina, como pienso yo, está agotado, tiene crisis, ¿hacia dónde vamos? Y yo creo que hay dos datos que nos indican el camino que vamos a seguir, el posible camino que nosotros podemos seguir. Uno, lo dicen los cuidados paliativos que nos explicará el doctor Muñoz. El otro es la medicina narrativa. Los cuidados paliativos están orientados a ayudar a morir dignamente. Y en esto ayudan a la medicina de tres maneras. Primero, le muestran a la medicina que la muerte es inevitable. La medicina, casada con la ciencia, se creyó omnipotente y que era capaz de vencer la muerte. Los médicos solamente cambiamos la razón de muerte, postergamos la muerte. La fecha se posterga un poco, pero no vencemos a la muerte. La muerte nos va a ocurrir a todos. Perdónenme la mala noticia, pero de esta sala todos se van a morir. No conozco a nadie
que haya estado a salvo de morirse, que esté a salvo de morirse. Segundo, los cuidados paliativos deshospitalizan la atención a las personas. La muerte debería ocurrir en el hogar, en la casa, en un lugar que te es familiar, y no en una sala fría, aséptica, agresiva, desconocida. La muerte tendría que ocurrir en el hogar de cada uno. Y tercero, los cuidados paliativos se hacen en equipo. No es el médico el que manda a todo el resto. Es un conjunto de profesionales, cada uno en su campo, que desempeña su labor en busca del bienestar de ese paciente. Y no solo del paciente, también de sus familiares. El otro signo de esperanza lo encuentro en la medicina narrativa, y aquí me van a permitir una pequeña digresión personal. Yo soy médico, pero también soy paciente. Tengo 2 cirugías cardíacas a cuestas, y por eso venir a la altura de La Paz lo tengo que hacer con ciertas precauciones. En 2013 estaba planchando ropa, y de pronto sentí un zumbido y un dolor de cabeza terribles. A eso le siguió un mareo, el peor mareo que he sentido en mi vida. Me arrastré como pude hasta un espejo, fruncí el ceño, soplé, hice gestos. No había datos de ictus, pero no podía caminar bien, así que me arrastré hasta la sala de televisión. Me acosté en un sillón esperando que el mareo pasara. Cuando me encontraron, los que vivían conmigo, no podía hablar, no podía caminar, no podía hablar a duras penas, balbuceando. Me llevaron al hospital, y en el hospital ella estaba, en la sala de emergencias, agarrado de mi número, esperando que llamaran a mi número. Después de eso, repetí la historia de lo que me había pasado como 10 veces. Y estoy seguro que ninguna de esas 10 veces me escucharon realmente. Buscaron todas las causas posibles. Había sido un infarto cerebroso. Buscaron todas las causas posibles, no la pillaban por ningún lado. Hasta que pedí que venga un cardiólogo, amigo de un amigo. Y él me escuchó a mí, me examinó y descubrió que era una fibrilación auricular galopante que necesitaba enviarse inmediatamente a cuidados coronarios. En Estados Unidos se ha desarrollado una nueva especialidad que se llama medicina narrativa. Utiliza los elementos de la narratología para enseñar a los médicos a escuchar a sus pacientes, a escuchar las historias, los relatos de la vida que tienen esos pacientes. Cuando ustedes van al médico, lo que les someten es a un interrogatorio feroz, casi policial. ¿Qué te duele? ¿Dónde te duele? ¿Hacia dónde se va el dolor? ¿Qué cosa alivia el dolor? ¿Cuándo empezó? Pero no te escuchan, solo te interrogan. En la medicina narrativa, la idea es que el paciente hable, que tú escuches. El médico escucha, no dicta. La medicina narrativa busca conseguir esos datos, pero dejando que sea el paciente el que hable. Y sobre todo que nos diga qué es lo que espera de nosotros los médicos. Al médico le toca escuchar, no dictar. Una vez más, como en la bioética, las humanidades vinieron al rescate de la medicina. Nos ayudarán a devolverle a la medicina su dimensión de arte. ¿Por qué es tan difícil ser persona delante de un médico? Porque buscando el bien del paciente en solamente la ciencia, nos hemos olvidado que los médicos somos personas y que somos personas al servicio de otras personas. Y aquí es necesario recordar que somos personas cuando tratamos a los demás como personas. Persona es una palabra cuyo concepto indica relación con otras personas. No se puede ser persona si no se trata a los demás como personas. Pero además, el ser persona no es solo una etiqueta, es una tarea. Quizás sea la única tarea que valga la pena realizar. No llega sin esfuerzo, implica desarrollarse como persona. Esta tarea de ser persona
es lo que yo les invito hoy a difundir porque vale la pena. Gracias. El mondo